Juan Andrés Alfate, el Dorado debe estar más o menos como al nivel de la Atlántida en cuanto Creo que más. a misticismo, a misterio, a búsqueda incansable y más tal vez por el tema económico del oro, ¿no? Absolutamente, yo creo que más porque hasta el día de hoy la Atlántida la siguen buscando personas, digamos, pero son ciertas cruzadas personales de personas con buenos recursos. De la Atlántida. Claro, como en el sur de nuestro país hay muchos extranjeros que pagan un derecho a buscar tesoros, que ellos han tenido un mapa y dicen como que en algún archipiélago puede que haya un tesoro y se consiguen permisos. Hay mucha gente que vive así, muy Indiana Jones. Ok, pero nadie ha buscado tanto, ninguna civilización se va perdida como el Dorado y no es palmero, porque la descripción de la misma dice que, compadre, así como hasta los urinarios están hechos de oro, o sea, así como el hoyo así para hacer pipí, está todo forrado en oro, así pero forrado. Entonces, aquí hay que ser bastante discreto de partida porque generalmente si a cualquier persona le pregunta, más o menos entera en estos temas, va a saltar y va a decir, bueno, esto está en algún lugar de México, alarma. No, lo que sabemos, así pero con toda rigurosidad, es que en ese sector, digamos, que está muy pegadito ya terminando el continente hacia el noroeste, estaría en Colombia, fíjate. Este lugar que ha sido descrito por las grandes mitologías, leyendas y monarcas de la época ante la llegada de los españoles, particularmente Hernán Cortés, que estuvo obsesionado con esto, entre otras cosas, porque se hablaba de que habían dos grandes tesoros dentro de esa parte de nuestro continente latinoamericano, que era, uno, la fuente de la juventud, se hablaba de aquello, y que, ojo, eso llegó a ser tremendamente cierto. Yo no sé si debiera decir esto, pero lo que pasa es que he conocido personas que de forma muy exclusiva trabajan con una planta que solo y requete solo, porque es intransplantable, a menos que esté bajo condiciones muy específicas, hay una planta que es la fuente de la juventud que está en nuestro país, que está en una isla de Chile, no voy a decir más, pero la otra vez que me junté con ellos, la explotan, es impagable, o sea, el tratamiento vale como 600 lucas mensuales para mantenerte joven, y una planta que se parece a las que estaban ahí. Por eso digo que la fuente de la juventud es posible que existía si la colocabas dentro de tu menú, digamos, claro, de tu alimentación. Ya, me salgo de ahí, queda este mapa otra cosa. Pero ellos describían una ciudad que estaba no enchapada, sino que estaba prácticamente hecha toda de oro. Entonces, ¿de qué se hablaba? Que los instrumentos de comida estaban también hechos de oro. Y aquí hay que empezar a ponerle harto cuidado, porque no es menor el interés que tienen las antiguas civilizaciones de Latinoamérica sin saber cuánto era apreciado por este material en Europa, ¿cierto? Los reyes, lo único que querían es, con este nuevo continente, era saca todo el oro que podáis, que con esto, digamos, nos forramos. Los indígenas no lo veían tan así, pero según ellos, sus dioses sí tenían interés en el oro. Y uno puede entender por qué. Si los antiguos dioses en realidad eran personas más civilizadas, y volvemos a entrar al Atlante, saben que no hay mejor hasta ahora conductor que el oro. O sea, serviría para mucha tecnología en aquel momento. Y los españoles, digamos, lo querían, digamos, por todo lo escaso, digamos, y lo bonito que es, brillante, etcétera, etcétera. Pero se dieron cuenta que los indígenas hacían todo de oro. Y hacían tenedores, o sea, bueno, no, instrumentos de cocinas, platos y todo lo demás. Era su instrumento del día a día. Lo que también es raro, y ahí puede ser un mito, porque el oro, pues si no lo saben, uno se podría preguntar por qué no hacen instrumentos quirúrgicos de odontología de oro, porque no serviría, pues son muy blandos, se doblan, no sirve. El oro sirve para un montón de cosas, pero no sirve para material de construcción, mucho menos para casa. O sea, si tú haces una casa de oro, mejor la haces de madera, digamos, va a ser más firme, digamos, se va a mover. En oro, como un baño. Claro, se suponía que así, entonces, pero en la historia hablan de que hacían ladrillos de oro, o sea, así les sobraba. Claro. O sea, hacían lingotes de oro. Y es poco práctico, entonces parece que aquí pegamos en un mito y hay explicaciones paralelas. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación de por qué se atribuye el dorado a México y no a Colombia originalmente? Porque hay que entender de que Colombia no se llamaba así. Era un sector nomás. Entonces, cuando llegaban los primeros españoles, los asentamientos indígenas decían, mi tribu es de aquí hasta allá, que era una comuna, y de allá va otra, etcétera, etcétera. Entonces ellos no tenían los reglamentos geográficos limítrofes que tenemos después en la civilización moderna. Entonces, México, Colombia es parte de la misma estructura, digamos. Por ser como el espacio más... o sea, son vecinos, está pegado, digamos. O el mito andino, o andine, no vas a meter ahí porque ahí nos metemos con poderes fácticos, pero eso también se repite como en la ciudad de los Césares. O Pachapulay,
que también existía en el sur. O sea, tiene que ver con la división geográfica posterior. Pero aquí hay algo interesante, porque todas las culturas andinas, ¿cierto? Tenemos que los Andes parte de Venezuela hasta la Antártica, entonces, digamos, recorre todo nuestro continente. Y todas las civilizaciones que hoy día reconocemos como países, como Argentina, Uruguay, Colombia, ¿va? Hablaban de que había, sí, efectivamente, una ciudad dorada, habitada por dioses, por sabios, por otra civilización con la cual no se metían porque no éramos dignos, y a veces ellos nos daban algún tips de cómo vivir mejor. La ciudad de los Césares, por ejemplo, para estos lados, Pachapulay, más arriba El Dorado, ¿cierto? O incluso ciudades mitológicas del Cusco para arriba. Claro, es una leyenda popular en toda Latinoamérica que nace desde México hacia abajo, Parece ¿cierto? que es una idea entonces porque todas tenían la suya, todas tenían una ciudad de oro. Claro, entonces con este traspasar de información y en la medida que llegaban los conquistadores españoles y se daban cuenta que en los territorios, ¿cierto? Más vírgenes, por así decirlo, donde había mucha selva, donde habían pueblos indígenas, y utilizaban este material que para ellos era una joya, era un material precioso que quizás acá en este continente se le daba otro uso y quizás no se sabía del valor real que tenía. Entonces, claro, venían del viejo continente con una mentalidad un poco más avanzada, pues, ¿cierto? Y ambiciosa. Entonces, con otra forma de ver las cosas, quizás con otros conocimientos, y llegan acá y lo único que querían era hacerse de este material precioso. Y por eso a mí también me entra la duda si efectivamente era una zona en especial o se trataba de todo este continente latinoamericano, en donde en distintas partes se podían ver, por ejemplo, minas de oro o lugares en donde se explotaba más este material que en otros, y por ahí surgía esta leyenda de ir a esta ciudad dorada, y como no se sabía de límites, ¿cierto? No se sabía de divisiones geográficas, para ellos era un puro gran territorio. Exacto, nomás, y era así, si bien con civilizaciones distintas. O sea, solo en México tenía aztecas, olmecas, por ejemplo, previa, y no tienen nada que ver una con otra. Igual que acá, digamos, o sea, están los mapuches, están los huilliches, están los atacameños y chilenos todos, digamos, pero digamos no tienen nada que ver una con otra, tienen costumbre o los chonos, los onas, en fin, son nada que ver uno con otro. Ok. Oye, el cuento es que parece que lo que más se ha aceptado hoy en día, que no es menor, en la búsqueda de oro, es que a los grandes dirigentes, a los grandes poderes de la época, los bañaban en oro con sábana una vez muertos, y los colocaban en botecitos, embarcaciones pequeñas llenas de oro, y los quemaban así como funeral vikingo hasta que se hundían en estos cenotes o lagos. Ahora, no sé cuántas veces lo habrán hecho, pero claro, como iban con todos sus tesoros, al igual que los faraones, esas costumbres es loco, ¿eh? Yo no sé si alguien se las contó, pero todos hacían lo mismo transcontinentalmente, pero igual no es menor que si esto lo hicieron 5 veces, digamos, o sea, 5 monarcas que lograron pasar antes que llegaran los españoles. Es que hay una cantidad de joyas no menor. Que muchos tesoros. Ciudades de oro es mucho decir. Se habla del cacique dorado. Pero al menos y del oro no, No. La tía rica. No, del cacique dorado, que también era una forma, como una especie de ofrenda que le enviaban a los dioses una vez al año ahí en la laguna de Guatavita. Ajá. Que justamente era un cacique que lo bañaban, según la leyenda, lo bañaban en oro. Sí, polvo dorado. Y aparte iba lleno de joyas. Muchas joyas. Imagínate. Entonces iba como a la mitad de esta laguna, tiraba todas las joyas, y esas eran como ofrendas para los dioses que se hacían una vez al año. A ese nivel de opulencia estamos hablando, a ese nivel de riqueza estamos hablando, de que era como ya tomó, ahí está todo el oro que quiere. Era el chancho con más teta, el tarro con más durano, claro, el monarca con más oro, y lo llenaban, claro, y se hundía eso en algún momento, o también hacían esta especie de bautizo de que va y volví. Todo el mundo buscándolo, po. Claro, lo que pasa, ¿dónde están todas esas joyas? Que tiene mucho sentido. Sí, para que se entiendan, hay cálculos más o menos de cuánto cuestan estas cosas. Para que se entienda, si es que por riqueza arqueológica y luego por la cantidad de metales preciosos que hay ahí, con respecto al oro, dicen, ok, no hay una ciudad de oro, pero sí estaban estos monarcas que los tiraban ahí y caían. Entonces decían, ¿cuánto habían? ¿Y cuánto cabían esas embarcaciones? Era loquísimo, porque estaban calculados en 1 o 2 billones de dólares. Eso costarían. O sea, el que lo encuentra, claro, serían 2.000 millones de dólares aproximadamente. Y encontráis el oro en perfectas condiciones, pues, a pesar de que pasen miles de años. Exacto, nada, no hay ni que limpiarlo. Entonces sigue teniendo el mismo valor y más. Claro, entonces, para que ustedes lo sepan, si a alguien le da por enfrascarse en esta aventura, cada país tiene leyes distintas. Por ejemplo, en Chile son súper cabronas, pues si tú encontrás un tesoro, creo que
tenéis que darle como todo al país. Impuestos. O tenéis que pagar, no, de partida tenés que pagar impuestos, pero como que te quitan más de la mitad, te quitan como el 70%. Y hay otros países como Estados Unidos en donde tú dais el 10% nomás y lo declaráis, y como que encontraste un tesoro, pero te caes con el 90%. Estamos hablando de decenas y centenares de millones de dólares por cada descubrimiento. Entonces, por eso hay gente que lo hace. Por eso en Chile, hoy en día, y como siempre, hay buscadores europeos, holandeses particularmente, de que buscan oro con permiso en nuestro territorio. Y hay muchas peleas por eso, porque como tienen plata de partida, son gente con muchos recursos económicos, contratan y llevan helicópteros, tractores, cosas así, y hacen pedazos tierras nativas. Pues entonces no es tan fácil el tema tampoco. ¿Pero en tierra o en mar? En ambas, en tierra y en mar, pero en tierras también. Así como que creen que alguien enterró un tesoro ahí y arrasan así como, y cuando no encuentran nada venden áridos. Así como algo buscar los tesoros para devolver algo a la inversión.